Estamos llegando al final del libro de Josué y aquí vamos a leer las últimas palabras, seguramente escritas por un redactor inspirado que viendo todo el panorama ahora puede escribir esas últimas líneas del libro de Josué. Y vamos a estudiarlas porque eso nos da, como se titula la lección de hoy, un buen final, al menos un buen final para este libro, ¿no? Que también es asimismo un desafío para nosotros, un llamado a decidirnos por Dios. Así que vamos a buscar la presencia de Dios para la reflexión que tendremos este día. Te damos gracias, querido Padre, porque tu palabra nos muestra que tus promesas se cumplen. Y el libro de Josué es un testimonio histórico de lo que significa que tú cumplas tus promesas y tengas un pacto con tu pueblo. Ayúdanos a vivir para ti. Te lo imploramos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me gustaría, de hecho, ir a la lectura de estos últimos versículos que aparecen en Josué capítulo 24, desde el verso 29 en adelante. Vamos a notar algunas cosas interesantes que nos van a servir para nuestra reflexión y con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, pues vamos a estudiarlo, vamos a ver esta reflexión. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo ya de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Llama la atención algunas cosas, pero me gustaría comenzar justamente con lo que al principio de nuestro estudio de todo este trimestre usted mencionó. Ahora Josué es llamado siervo de Jehová, ahora es el siervo de Jehová. Y eso ha calado en el pueblo al punto que la nación ahora está en la tierra prometida, han seguido al Señor bajo el liderazgo de Él y los que van a continuar, que conocieron las obras que Dios había hecho. ¿Y qué nos dice esto, pastor, sobre la responsabilidad que tenemos sobre cómo influir en la nueva generación? Aquí tenemos realmente un desafío para todos los líderes, porque creo que no hay más honor que el que se diga que el pueblo sirvió a Jehová bajo el liderazgo de Josué. Amén. A veces nosotros vemos en logros, en que se hizo algo o no se hizo algo, el éxito de un líder. Ujú. Sin embargo, aquí está medido en términos, porque sí conquistaron la tierra. Note que allí bien pudo haber dicho, bueno, y el pueblo ya disfrutó en la tierra porque Josué les dio la tierra. Pero dice, sirvió a Jehová, que yo creo que esa es la parte máxima Amén. que todo líder debería aspirar, y es que el pueblo siga a Dios, porque hay tantos distractores, lo hemos visto esta semana, hemos hablado de la idolatría, sin embargo, Josué fue un líder que motivó al pueblo para buscar a Dios, para seguir al Señor, quien sea que haya escrito estas palabras, porque ya prácticamente es un cierre para este libro. Creo que resume lo que fue el sentir de todo el pueblo mientras estuvo bajo el liderazgo de Josué. Amén. Y ahora, pastor, llama la atención ahora el texto que dice que los huesos de José fueron enterrados allí en Siquem. Ya un nombre que hemos encontrado al principio de la semana, pero ¿qué nos dice esto sobre cómo ahora realmente pueden descansar en la tierra que Dios les ha dado? Estos huesos que el mismo José pidió, tienen que sacarlos de Egipto, pero ya no a una tierra en la que van a vagar. Ahora es su tierra porque Dios les dio el don de esa tierra. Siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, cuando Abraham consiguió esta tierra,
noten, fue porque murió su esposa, Sí. Sara, y comprar una porción aún para enterrar allí a su esposa en esa tierra era un adelanto de esa promesa divina. O sea, un evento desafortunado como lo es la muerte, que Claro. nadie quiere y a nadie le agrada ese tema. Sin embargo, nosotros vemos que aún allí se manifiesta un adelanto de esas promesas que Dios estaba dándole en ese momento a Abraham, y que años después, siglos después, lo hemos visto que pasaron pues muchos siglos. Sí. Ahora el pueblo podía habitar en la tierra, ahora sus líderes estaban descansando, y cuando se estaba leyendo este versículo, se me vino a la mente lo que dice Apocalipsis: sus obras con ellos Sí. siguen. Sí, descansa el justo, pero sus obras con ellos siguen, porque ahora el hecho de que ellos están enterrados en la tierra prometida, ahora es un testigo silencioso de que las promesas de Dios se van a cumplir, que hay esperanza para el futuro. Sucede que este libro termina como con un final abierto. Sí. La respuesta al final, como todo, la tiene que poner la persona que está escuchando esta historia. En ese momento ellos tuvieron una respuesta. Ahora nosotros estamos repasando esta historia. Ahora nosotros tenemos que responder. Tenemos que elegir si vamos a seguir a Dios o no vamos a seguir a Dios. Pero hay garantías de la promesa divina, y aún en aquellas cosas desafortunadas, como mencioné, como la muerte, aún así hay garantía de promesa divina. Cuando alguien muere en el Señor, sabemos que hay esperanza para aquellos que quedan vivos. Sabemos que hay esperanza porque la promesa que Dios ha hecho es que un día Él vendrá y va a levantar para vida a aquellos que han descansado en Él. Entonces, estoy haciendo esta unión de estos temas porque al final lo que esto nos muestra es la esperanza que encontramos en Dios, en que sus promesas se cumplen, y aún como la muerte llega a cada persona, pero aún así hay esperanza al saber que las promesas de Dios se han cumplido, y sabemos que las que están por cumplirse en el futuro también van a llegar a su realización. Amén. Y ahora, pastor, el pueblo, como usted decía, siempre estuvo en este llamado, esta encrucijada de tomar decisiones. Y eso me llamó la atención porque en la elección se destacó un pensamiento que el pueblo de Israel, tal como la iglesia ahora, siempre está a una generación de extinguirse, porque cada generación debe responder a las mismas preguntas. ¿Vamos a servir al Señor? ¿Va a ser Dios todo para nosotros? ¿Vamos a servirle con integridad y en verdad, como estudiamos en la semana? Y cómo esto nos debería a nosotros hacer más conscientes de la nueva generación y de cómo ayudarle a la nueva generación a hacer suya la historia de la salvación. Es un pensamiento extraordinario, eso siempre lo he considerado. La iglesia siempre estará a una generación de desaparecer. Sí. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con eso? Ahí en la lección también aparece incluso quién fue el que surgió con esta idea. Pero ¿qué queremos decir con esto? O sea que, en otras palabras, si todos los que hoy somos cristianos morimos, porque eso es una realidad, si Cristo no viene antes, y no hay nadie más que siga, entonces simplemente hasta aquí llegó todo. Sí. Hasta ahí llegó todo el cristianismo. Y sabe que es ese nuevamente un pensamiento solemne que no debemos dar por sentado, que el evangelio se va a seguir predicando, que va a seguir adelante. Si el evangelio ha llegado hasta nosotros hoy, es porque alguien ha seguido llevando el evangelio. Amén. Es porque cuando otros cayeron, alguien se levantó. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo estamos preparando a las siguientes generaciones? Lo vuelvo a repetir, no es automático que el evangelio va a pasar o va a continuar si Cristo no viene y decir, bueno, en los próximos 100 años el evangelio va a seguir. Tenemos ya imágenes de iglesias en Europa y en otros lugares donde los templos, no importa la denominación que sea, pero estoy hablando donde los templos
que ellos usaban para su servicio religioso. Ahora son bares, ahora son centros comerciales, ahora son pistas de patinaje, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente murieron aquellos que tenían la convicción, pero ya sus hijos y los hijos de sus hijos ya no siguieron, y tenemos encuestas estadísticas en Estados Unidos, miles de iglesias, no importa, y vuelvo a repetir la denominación, miles de iglesias cierran sus puertas precisamente por esto, porque existe el riesgo si no hay una generación que continúe. Cuán cuidadosos debemos ser nosotros. Por eso, hermano y amigo, aquí yo aprovecho y prácticamente estamos finalizando el año, ¿verdad? Sí. Prácticamente hemos llegado al final de este año. Trabajemos duro, no demos por sentado, no pensemos que es simplemente un programa ahí cuando se trabaja el ministerio infantil. Oh, Yo creo que es uno de los ministerios, yo le doy gracias a Dios que se están haciendo cosas muy bonitas, pero alguien intencionalmente las tiene que realizar y las está realizando, porque esa es la generación. Nosotros queremos que cuando nosotros descansemos, así como Josué y José y todos los demás, alguien más va a continuar esta obra, pero tenemos que entrenar. Ese texto que dice, instruye al niño en su camino, en Proverbios, en realidad la palabra ahí puede ser entrena al niño. Tenemos que entrenar a las nuevas generaciones, tenemos que trabajar por los jóvenes. Por favor, dejen de atacar a los jóvenes, trabajemos con ellos, entrenémoslos, enseñémosles para que ellos puedan ser la generación que nos va a suceder. A veces uno puede tener un pensamiento muy simplista, y yo diría hasta incorrecto. No, Dios se va a encargar. Yo me muero aquí en paz y Dios. Claro, Dios se va a encargar, pero ¿sabe por qué se va a encargar? Porque va a encontrar a alguien sí. que va a decir, antes que la lámpara de Dios se apague, yo la encenderé. Gracias a Dios que Dios siempre ha encontrado gente en la historia. Cuando ya la luz estaba por extinguirse, cuando ya las esperanzas se habían perdido, alguien se levantó con un celo santo, alguien se levantó con una pasión para predicar el Evangelio, para seguir el Evangelio. Por eso es que continúa, porque Dios está obrando, claro que sí, pero Dios necesita a alguien. Tal vez en vez de pensar, no, ahí Dios se va a encargar, mejor es decir, Señor, yo quiero ser ese apasionado que predique el Evangelio, que prepare a las siguientes generaciones, que prepare a los jóvenes, a los niños, para que tu Evangelio pueda llegar hasta los confines de la tierra. Nosotros ahora podemos decir, al igual que encontramos en el libro de Josué, todavía falta mucha tierra por conquistar. Y realmente, mis hermanos, si el Evangelio continúa siendo esparcido al ritmo que nosotros lo llevamos, faltarán miles de años para que Cristo venga. Algo tiene que suceder, algo va a suceder, pero muchos piensan, porque Dios ya tiene la fecha, Él va a presionar un botón, ya ahorita es la ley tal, ya ahorita viene esto. Simplemente lo que va a suceder es que van a haber personas que van a estar dispuestos, y entonces Dios va a derramar su espíritu sobre esas personas, y por eso el Evangelio va a ser terminado. Noten, Dios se ha hecho depender, voy a decirlo en estos términos, de nosotros los seres humanos, y es maravilloso. ¿Queremos ser esos Josué? La decisión es nuestra. Amén. Y quisiera que orara por nosotros por eso, pastor, para que todo lo que estamos compartiendo este espacio podamos decirle al Señor, Señor, levántame a mí para poder servirte con todo el corazón. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos haces un llamado para seguirte y para animar a otros que puedan seguirte. Sabemos, Señor, que esta es tu obra. Sabemos que tú la vas a conducir hasta el final, pero no por un acto arbitrario tuyo, Señor, aunque tú pudieras hacerlo, sino porque tú siempre encontrarás corazones dispuestos, sensibles a oír tu voz. Ayúdanos a ser de esas personas, Señor, que un día, si vamos al descanso antes que Cristo venga, ayúdanos, Señor, para que podamos estar en paz al saber que hemos preparado a otros para que tu obra continúe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.